Estimados estudiantes de sexto grado, bienvenidos todos. Les saluda el profesor Luis para desarrollar hoy día la actividad que corresponde de la estrategia Aprendo en Casa, y específicamente para desarrollar o hacer algunas precisiones respecto al desarrollo que tienen que hacer ustedes respecto a la ficha de aplicación. Muy bien, vamos a ingresar entonces. Acá tenemos correspondiente a la semana 19, día 4 en el área de comunicación. La meta es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia respecto a tu espacio personal. Eso es lo que corresponde el aprendizaje del día de hoy. Muy bien, entonces acá tienes la ficha. En la ficha se te presenta dos bloques de preguntas. En el primer bloque de preguntas nos dice, como ven ustedes acá, hoy harás una planificación para escribir un texto argumentativo por medio de cartas. Pero antes de planificar, lee la información y ejemplos de las cartas para contestar las preguntas. Entonces, tú sabes que todos los días se te hace llegar la ficha, la guía de actividades, donde ahí se detalla todo lo que tú tienes que hacer y donde te da los pormenores para desarrollar la ficha de aplicación. Entonces, hoy te voy a ayudar a precisar cómo responder esta ficha con exactitud. Muy bien, iniciamos entonces. Vamos a ver la primera pregunta de este primer bloque. Nos dice, ¿para qué sirve la carta? Para que tú lees esta respuesta, como ya te dije, tú tienes que revisar toda la información de la ficha de actividades. Voy a ingresar a la ficha de actividades y vamos a identificar dónde se encuentra la respuesta a esta pregunta. Muy bien, acá tenemos la ficha de actividades. Ya esto tú lo has leído detenidamente, pero sin embargo, ahora te doy la precisión cómo tú vas a desarrollar la ficha. Esto no quiere decir que simplemente tú te vas a dirigir a ubicar las preguntas, no, sino tienes que leer toda la ficha, informarte qué es lo que contiene, inclusive desarrollar algunas preguntas en tu cuaderno. Acá, hoy en este momento solamente vamos a precisar lo que tiene que ver con la ficha de aplicación, la cual tú envías todos los días al WhatsApp, al grupo WhatsApp. Muy bien, acá donde dice número 1, aquí está la respuesta a la pregunta número 1. Nos habla qué es la carta. Aquí nos dice, la carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema o otra persona o otras personas. Muy bien, aquí esta es la respuesta de la pregunta 1. Ahora si nos vamos acá a la ficha de aplicación, aquí esta es la respuesta donde tú vas a emitir. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Escribe las partes de la carta, es decir, la estructura, cómo se escribe una carta. También regresamos aquí mismo lo encontramos en número 2. Aquí están las partes de la carta, como tú ves. Aquí dice lugar, fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata. Estas son las partes de la estructura de la carta. Entonces ya tenemos la respuesta de la segunda pregunta. Muy bien, ahora sí pasamos a la tercera pregunta de este primer bloque. ¿Qué entiendes por tesis? Escribe como ejemplo la tesis de la carta 1 y la carta 2. Para que tú respondas a esta pregunta, es necesario que tú hayas leído las cartas, la carta 1 y la carta 2. ¿Dónde se encuentran las cartas? Están en el anexo de la ficha de actividades. Veamos. Entonces vamos a la parte final, donde está el anexo. Rápidamente ubicamos acá. A ver, si lo que estamos esperando, el sistema está sujeto al funcionamiento a base de internet y el internet a veces se pone débil y es ahí donde se detiene. Ya, aquí está, aquí tenemos la carta 1. Bien, tú has leído ya esta carta detenidamente sobre qué se trata, pero sin embargo aquí nos dice la pregunta nos dice, volvemos a la pregunta, nos dice, ¿qué entiendes por tesis? Escriben como ejemplo a la tesis de la carta 1. ¿Qué es la tesis? Pero no nos dice que damos la respuesta, sino un ejemplo. Muy bien, entonces
Vayamos aquí, la tesis está acá en la parte 3. Y acá nos habla sobre el uso del Facebook, ¿no? Donde escribe la carta, la niña escribe a su mamá pidiendo autorización. Entonces, la respuesta que ella le da en la carta le dice de que aún no puede utilizar esta red social. ¿No? Aquí dice, no, aquí está la tesis donde ella escribe la tesis. Nos dice, esta red está permitida a partir de los 14 años, con autorización y vigilancia de los padres, ¿no? Esto es lo que le da respuesta a su hija mediante otra carta, ¿no? Entonces, esa es la tesis, ese es el contenido de la carta central, donde le da respuesta a su hija, ¿no? Entonces nos pide, este es un ejemplo de tesis de la primera carta, pero nos pide de las dos cartas. Ahora vayamos a la segunda carta, está más adelante, aquí está la segunda carta. En la segunda carta nos habla sobre la importancia del agua. Entonces la tesis, donde se escribe en esta carta, dice: pido que tomemos conciencia sobre el cuidado del agua. Bien, aquí está dando la idea principal, el cuidado del agua y la importancia que tiene el agua. Entonces todo lo que está subrayado en esta parte viene a ser la tesis, ejemplo de la tesis de la segunda carta. Entonces ahí ya tenemos precisado las dos respuestas que piden la pregunta. Acá dice, ¿qué entiende por tesis? Escríbela como ejemplo de la tesis de la carta 1 y la carta 2. Entonces aquí tenemos ya las dos respuestas, las dos tesis de ambas cartas. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente. A ver, entonces aquí en el siguiente, la cuarta pregunta del bloque 1. En la cuarta pregunta del bloque 1 nos dice la pregunta: ¿qué entiendes por argumento? ¿Qué entiendes por argumento? Pero también nos dice, queremos la respuesta a base de ejemplo de argumento, pero de la carta 1 y la carta 2. ¿No? Entonces, para esto nuevamente ubicamos aquí en la carta 1, a ver, en la carta 1, y aquí, y recuerda que esto se trataba sobre el permiso donde pedía la niña a su mamá que el uso de la red social. Pero entonces aquí le da la respuesta donde no está permitido, porque aún ella son solamente para niños a partir de 14 años. Pero ¿cómo lo fundamenta esta tesis? Esta tesis lo fundamenta con un argumento, y el argumento le dice, le da la negación. En esta carta: tú tienes 12 hermosos años, y ya llegará el momento de que puedas usar esta red. Como se dan cuenta, aquí le está fundamentando, le está argumentando esa tesis, por qué está prohibido. Entonces aquí tenemos una respuesta de argumento de la carta 1. Ahora rápidamente pasamos a la carta 2. En la carta 2 recuerda aquí que su tesis era la importancia del agua, ¿no? El cuidado de la importancia del agua. Pero ¿cómo lo argumenta? ¿No? Lo argumenta aquí está el argumento donde dice acá: pero ahora muchos afrontan las sequías por el cambio climático y la contaminación del agua por el mal uso. Entonces aquí está argumentando por qué se debe cuidar el agua, el por qué, las razones, está fundamentando, está argumentando sobre el cuidado del agua. Entonces toda esta parte que está subrayada viene a ser el argumento de la tesis de esta carta, de la carta 2. Muy bien, entonces como ya tenemos ahí las respuestas, se procede aquí a escribir las respuestas. Creo que esta parte ya se entendió. Y en esta parte lo que más muchos de ustedes no han podido determinar su respuesta con precisión. Creo que con esta aclaración ahora sí tú puedes entender y mejorar tu trabajo. Muy bien, ahora sí pasamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta del bloque 1 nos dice: ¿cuál es el propósito de una carta argumentativa? También encontramos esta respuesta, la encontramos en la ficha informativa. Entonces la quinta pregunta. Veamos la ficha donde ubicamos la quinta pregunta. A ver, ya por acá yo la había precisado. A ver, vamos a regresar aquí. Por acá está la quinta pregunta. Aquí la ubicamos en la información. A ver, tenemos la 6. Aquí está la 5. Muy bien, aquí hasta donde está subrayado. ¿Cuál es el propósito de una carta argumentativa? Acá nos dice: tiene como propósito persuadir a los lectores.
Es decir, tiene el propósito de convencer con la idea, con el argumento. Eso es la respuesta. Entonces, repito, el propósito es persuadir a los lectores, es decir, convencer el contenido de la carta. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la respuesta de las 5. Ahora sí, pasamos acá a la respuesta a la respuesta 6. Nos dice la pregunta: las cartas argumentativas son de dos clases. ¿Cuáles son? Escribe su definición cada una de ellas. Entonces incluso aquí cada recuadro es para una definición de cada una de ellas. Muy bien, también ya encontramos la respuesta. La respuesta, y esta sería la pregunta 6. Aquí tenemos, como ustedes lo ven aquí, tenemos dos tipos de cartas: la carta personal y una carta pública. ¿No? Pero ten en cuenta que estas son cartas argumentativas donde se tiene que plantear una tesis y dar una argumentación, ¿no? Y son cartas argumentativas. Se diferencia de las otras cartas porque se dice argumentativas porque se presenta una tesis y una argumentación de esa tesis. ¿Ya? Entonces tenemos las dos respuestas donde tú tienes que transcribir tu respuesta a la ficha de preguntas, ¿verdad? Muy bien, hemos terminado el primer bloque de las preguntas. Ahora sí pasamos al bloque 2. En el bloque 2 nos dice: a ver, planifica tu texto argumentativo para escribir en la siguiente actividad una carta sobre la importancia del respeto a tu espacio personal. Tus respuestas corresponden a tu planificación de la carta. Con esto te hago recordar que el día de mañana tú vas a realizar una carta, ya lo tienes ahora tu planificación. Entonces todas estas respuestas que tú vas a emitir acá son planificación de la carta que tú tienes que realizar el día de mañana. Y esta respuesta responde a unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de carta que vas a escribir? Nosotros ya vimos el tipo de carta. Entonces, ¿tú qué vas a escribir acá? ¿Qué tipo de carta? ¿Es una carta personal o una carta pública? Ahora, tú vas a haber leído en qué se diferencia la carta pública con la carta personal, ¿no? Para eso tú tienes que leer detenidamente la ficha de actividades. Es decir, toda esta ficha tú tienes que leerlo pues detenidamente para poder contestar con precisión. Y ahora con esta orientación que te estoy dando, ya tienes más preciso tu respuesta que tienes que dar a la ficha de aplicación a la cual tú envías todos los días. Muy bien, entonces ya entendimos que en esta parte de la pregunta 1, del bloque 2, ahora pasamos a la siguiente pregunta: ¿a quién está dirigida tu carta? ¿No? ¿A quién está dirigida tu carta? Si la carta está dirigida a un público o a un familiar, eso tú tienes que especificar a quién vas a escribir tu carta. Acá tienes que escribirlo tú. Esta planificación, de acuerdo a tu planificación, tú tienes que hacer el día de mañana la textualización, es decir, la escritura. ¿Bien? Pasamos a la tercera. ¿Para qué escribirás esta carta? ¿Para qué? ¿Cómo sabemos para qué? Aquí la razón está acá, justamente acá en la pregunta, ¿no? La carta que tú vas a escribir es respecto a tu espacio personal, al respeto de tu espacio personal. Entonces, esto sería la respuesta de acá, en la pregunta 3. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las ideas centrales? ¿Cuáles son las ideas centrales que colocarás al inicio y cuerpo de la carta de manera organizada? Esta parte sí es la parte más que tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que vas a escribir tú al inicio y en el cuerpo? Esto está relacionado ya con tu tesis y con tu argumento sobre este tema que tú vas a escribir. En esta parte sí tienes que tener bastante cuidado. Hay algunos que ya hicieron el trabajo, pero sin embargo quiere aquí que tú le des una revisión y puedas mejorarlo. Porque ten en cuenta que las ideas centrales vienen a ser la tesis y la argumentación del texto, es decir, de la carta que tú vas a escribir el día de mañana. Entonces, pues, ahora tú has hecho una planificación, bueno, el día de la mañana tendrás que mejorarlo, o inclusive tienes que mejorar tu respuesta. Bien, hemos llegado ya a la parte final, hemos llegado a la parte final. ¿Cuáles son los sustentos? No la tesis. ¿Qué tipo de lenguaje usaré? Es un lenguaje, en este caso, formal o informal. Tú también lees el contenido de la carta, en qué consiste el lenguaje formal y en qué consiste el lenguaje informal para que tú puedas escribir acá. Muy bien. Gracias, niños. Espero que esta orientación les haya servido de algo.